VM Radio presenta. Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda mesa de análisis dentro del segundo Simposio Internacional de Investigación Sociojurídica organizado por la Universidad del Valle de México. Esta segunda mesa, la mesa 2, cuyo tema es Cultura de la Legalidad, cuenta con destacados académicos y ponentes, a los cuales me permito presentar. Tenemos como participante a la maestra Viviana Patricia Rivera Olaya. Bienvenida, maestra. Buenos días. Muy buenos días a todos los presentes de la Universidad Valle de México y la red interdisciplinaria iberoamericana de investigadores e investigadores no social, jurídico y los demás ponentes vinculados al segundo Simposio Internacional de Investigación Sociojurídico. Gracias, maestra, muy amable. También contamos con la presencia del maestro Wilber Orozco González. Maestro Wilber, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Wilber Orozco, ya se dijo, de Costa Sur, de aquí del Centro Unitario de Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Bienvenidos. Gracias, maestro. También contamos con la presencia del maestro Andrés Hernández Morales. Buenos días para todos y todas. Es un honor, un orgullo y un placer estar aquí en este escenario. Muchas gracias por aceptar la ponencia. Al contrario, maestro. También nos acompaña la maestra Mónica Yesenia Amado Cortés. Tiene apagado su micrófono, maestra. No le escuchamos, maestra. Buenos días. ¿Ahí me escuchan? Ahí ya le escuchamos. Muy bien, gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este espacio. Una colombiana, pero en México, de Costa Sur. Muchísimas gracias, muy amable, maestra. Y también, por último, y no menos importante, desde luego, contamos con la presencia del doctor Juan Manuel Gómez Rodríguez. Muchas gracias, buenos días a todos, buenos días a toda la comunidad estudiantil y muchas gracias por aceptar nuestra ponencia a esta distinguida mesa. Muy amable, gracias, doctor. Antes de iniciar con los trabajos de la mesa, me voy a permitir leer la reseña curricular de cada uno de nuestros participantes. Posteriormente, indicaré las reglas de la mesa, de la participación y los tiempos, para darles el uso de la palabra a cada uno con los temas que irán exponiendo. En primer lugar, tenemos a la maestra Viviana Patricia Rivera Olaya. Ella es colombiana, como ya nos lo dijo, nacida en Girardot, en Cundinamarca. Su actual residencia es en Bogotá, con una trayectoria laboral en el sector público. Su formación profesional es abogada, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia, actualmente estudiante de la maestría Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Cooperativa de Colombia. Ha trabajado en el sector público desde hace 8 años como contratista en la Alcaldía del Espinal, en la Comisaría de Familia. Posteriormente se ha desempeñado como contratista en la Gobernación de Tolima, en la Secretaría de Inclusión Social Poblacional y en la Secretaría de Tránsito y Transporte Departamental. A partir del año 2021 se desempeña como profesional universitario con carácter provisional en la Subdirección de Contratación del Ministerio de Educación Nacional. Nuevamente, bienvenida, maestra Viviana Patricia Rivera Olaya. El maestro Wilber Orozco González es abogado y maestro en Derecho por la Benemérita Universidad de Guadalajara, con doctorado en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, Asociación Civil.
Actualmente se desempeña como docente de tiempo completo, titular A, con perfil PRODEP, adscrito al Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa Sur y como coordinador de la maestría en Derecho del mismo centro, con reconocimiento en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Cuenta con 10 años de antigüedad en la docencia en la Universidad de Guadalajara, ha participado en diversos cursos y diplomados para su actualización constante, además de colaborar en actividades de evaluación y actualización curricular en programas y planes de estudio. En actividades de investigación, destaca su participación en la línea de generación y aplicación del conocimiento en el tema cultura de la legalidad y el acceso a la justicia, con un enfoque transversal en el derecho civil, familiar, penal y la administración de justicia, por lo cual le damos nuevamente la bienvenida, estimado maestro Wilber. El maestro Andrés Hernández Morales es abogado, máster en Sociología del Derecho del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati en el País Vasco y máster en Ciencia Política de la Universidad de Salerno en Italia. Ha sido coordinador de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, con sede en Bogotá, y en la actualidad es profesor investigador en la misma facultad. Su área de interés es el de las relaciones entre el derecho público, el derecho constitucional y el poder público. Nuevamente, bienvenido, estimado maestro Andrés. La maestra Mónica Yesenia Amado Cortés es abogada por la Universidad Católica de Colombia. Estudio revalidado en nuestro país, en México. Es maestra en Derecho por la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa Sur. Cuenta con un diplomado en Justicia en Equidad, Norma y Poder Sociales por la Universidad Nacional de Colombia. Diplomado Internacional de Justicia Transicional y Cultura de Paz. Actualmente está cursando el diplomado en Métodos Alternos de Solución de Conflicto. Asimismo, está a cargo del Bufete Jurídico de Servicio Social y Laboratorio de Clínica Jurídica del Centro Universitario Costa Sur. De igual manera, trabaja como apoyo administrativo y de extensión dentro del programa de la maestría en Derecho. Ha sido parte del grupo de investigación Fronesis, Teoría Jurídica, Filosofía del Derecho y Argumentación Jurídica de la Universidad Católica de Colombia, avalado por Colciencias. Ha hecho diversas publicaciones al día de hoy. Bienvenida nuevamente, estimada maestra Mónica. Y tenemos, me permito presentar al doctor Juan Manuel Gómez Rodríguez. Es doctor y máster en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, todos en Madrid, España. Maestro en Derecho Civil por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ponente en congresos internacionales y nacionales, así como evaluador, articulista y conferencista. Dentro de su experiencia laboral, ha sido subdirector de legislación de la Consejería Jurídica y titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño y proyectista de Sala de Instrucción del anterior Tribunal de lo Contencioso Administrativo, actual Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En la actualidad, se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, miembro del Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos Constitucionales y de la misma manera miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 del CONACYT. A todos ustedes nuevamente les damos la bienvenida y nos sentimos honrados que nos compartan toda su experiencia y todo su conocimiento. La dinámica de nuestra mesa, la cual es la mesa número 2, cultura de la legalidad, un tema pertinente, un tema urgente para nuestra sociedad.
Se desarrollará de la siguiente manera. Cada ponente tendrá un tiempo de 10 minutos de exposición para que nos compartan su disertación. Faltando un minuto, yo me permitiré anotar en el chat de la sesión. Perdón, me están indicando que es la maestra Vivian Marcela Silva. Me habían dado el dato opuesto, maestra, discúlpeme, me habían indicado que era la maestra Viviana. La presento, maestra Vivian Marcela Silva Cerrato. Es abogada, graduada de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Administrativo y Ciencias Constitucionales de la Universidad Católica de Colombia. Actualmente es estudiante de la Maestría de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Cooperativa de Colombia. Igualmente se ha desempeñado como funcionaria pública en diversos cargos. Y nuevamente, mi disculpa, maestra Vivian, tenía el dato de otra manera. Gracias por la aclaración. Entonces, la dinámica son 10 minutos de exposición para cada ponente. Faltando un minuto, yo me voy a permitir en el chat hacerles la indicación al ponente que cuentan con un minuto de exposición para que vayan cerrando. De la misma manera, una vez concluidos los 10 minutos, en el chat de la sesión pondré el aviso al ponente, desde luego, que el tiempo ha concluido. ¿Correcto? Dicho esto, pues damos inicio formalmente a los trabajos de esta mesa, que es Cultura de la Legalidad, siendo nuestra primera ponente la maestra Vivian Marcela Silva Cerrato, de la Universidad Cooperativa de Colombia, con el tema Garantías Jurídicas de los Trabajadores Informales en el contexto de la situación de la pandemia originada por el COVID-19. Estimada maestra Vivian, a partir de este momento, usted cuenta con 10 minutos. Adelante y mucho éxito. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro César. Adelantamos, como ya lo dijo el maestro, nuestro título de la investigación, Garantía Jurídica de los Trabajadores Informales en el contexto de la situación de la pandemia originada por el COVID-19. Nuestro proyecto de investigación tuvo un tiempo de ejecución de 1 año y 19 días aproximadamente, donde iniciamos desde el 11 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2021. El método que utilizamos fue la revisión bibliográfica de antecedentes sobre el trabajo informal, así como las disposiciones jurídicas en Colombia en cuanto al sector informal. Igualmente, se realizó un análisis de las acciones tanto legales como prácticas que tomaron las entidades del Estado para entender las necesidades de los informales y se aplicó una encuesta a una muestra compuesta por 15 habitantes del municipio de El Espinal, Tolima, Colombia, dedicado a labores informales. Continuamos con la siguiente diapositiva. Los objetivos de nuestro proyecto se encuentran compuestos por un objetivo general y 3 objetivos específicos. El objetivo general es determinar los factores asociados al trabajo informal en el municipio de El Espinal, Tolima, a causa de la calamidad ocasionada por el virus COVID-19. Y como objetivo específico tenemos como primero conocer la normatividad vigente que regula el trabajo informal en el país. El segundo es identificar las acciones tomadas por parte de la administración local para enfrentar la problemática del trabajo informal en el municipio de El Espinal por el periodo de la pandemia del COVID-19. Y por último, tenemos detallar el impacto social que tuvo el trabajo informal en la población del municipio frente a la declaratoria de emergencia de salud ocasionada por la pandemia.
Continuamos, por favor. Frente a la tipología utilizada en nuestra investigación fue monográfica, para lo cual se implementaron 2 instrumentos de recolección de información. El primero fue la revisión bibliográfica y por último la encuesta. Frente al primero, se realizó un análisis de las acciones tanto legales como prácticas que tomaron las entidades del Estado para atender las necesidades de los trabajadores informales. Y el segundo instrumento fue utilizado la encuesta. Esta encuesta, como dije anteriormente, se aplicó a una muestra compuesta por 15 habitantes del municipio del Espinal, dedicado a las labores informales, en donde se les hicieron algunas preguntas, entre ellas fue el nivel académico, el estatus socioeconómico al que pertenece, cuántas personas componen su núcleo familiar, el número de personas a cargo, condiciones de la vivienda, por ejemplo, si es propia, arrendada, familiar, régimen de salud al que pertenece, cuánto tiempo lleva la actividad informal, qué tipo de producto venden, en qué lugar ejercen su actividad informal, pues entre otras preguntas se les hicieron a estos vendedores informales. Continuamos, por favor. La justificación de la investigación surgió a partir del impacto que generó la pandemia en los trabajadores del sector informal en Colombia. Este interés inicia en una situación crítica como fue la pandemia del COVID-19, condujo a explorar las causas y consecuencias relacionadas con el trabajo informal y las acciones implementadas desde el gobierno colombiano y desde las autoridades locales del municipio del Espinal, Tolima. En el caso específico del municipio del Espinal, Tolima, el presente trabajo de investigación se convierte a una importante herramienta para examinar el alcance en que han tenido las medidas implementadas por la administración municipal, pero sobre todo para evaluar si dichas medidas se convierten en garantes de los derechos de la población que está en situación de trabajadores informales. Continuamos, por favor. Frente al impacto de la investigación, se puede hablar de varios impactos. Por un lado, el impacto fue de tipo académico, en tanto la investigación permitió visualizar la problemática de los trabajadores informales, a la vez que recopilar los datos significativos sobre esta realidad de una población específica. En este impacto académico se tomaron en cuenta varios aportes de tratadistas, entre ellos está el antropólogo económico Keith Hart, respecto de la definición de los trabajadores informales como las personas que laboran en el sector industrial de la ciudad de los países en desarrollo. En efecto, en el trabajo de campo, pues nos permitió establecer que la tipología de las personas que se dedican a las labores informales tienen en común que pertenecer a su mayoría a los estratos 1 y 2 de la población, además de contar con núcleos familiares numerosos y de carecer aspectos de seguridad básica como el acceso a la vivienda propia, las prestaciones sociales, como es el caso de las pensiones, cesantías, afiliaciones a ARL, o sea, riesgos laborales. Es un rasgo común que la mayoría de estas personas están afiliadas al sistema de salud que se encuentra subsidiadas por el Estado. También tenemos al economista Lewis en su artículo Desarrollo económico de la oferta ilimitada de la mano de obra, según allí señala de las causas del trabajo informal en la pauperización salarial y la subcontratación. En efecto, el trabajo de campo nos permitió determinar que la mayoría de las personas que se dedican en las labores informales manifiestan que la causa principal que los han conducido a dedicarse a dichas actividades es la falta de ofertas laborales y los bajos salarios que existen en el mercado formal del empleo. Igualmente tenemos al investigador Omar Castro, quien en sus investigaciones viene señalando que debe existir una ley definida
por el trabajo decente en Colombia, hecho que hace más evidente los momentos actuales debido a la situación crítica que ha generado la pandemia del COVID-19. Se concuerda con el doctor Castro en que con base en situaciones evidencias a partir de la realidad que experimentan los trabajadores informales del municipio del Espinal, se debe defender por unas condiciones laborales de trabajo decente en que el trabajador pueda ser productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad. El trabajo de campo nos permitió apoyar esta idea en el sentido en que el fenómeno del trabajo informal se continúe estudiando en aras de dar soluciones a partir del aspecto como el diálogo social, los derechos de los trabajadores, la protección social y el empleo digno. Como resultados preliminares, se logró determinar a partir de la técnica implementada en el primero y segundo de nuestros objetivos que la regulación y control sobre el trabajo informal en Colombia es aún muy escasa, debido a que otras razones a falta de consolidación de las cifras reales sobre el fenómeno. Gracias al instrumento aplicado en el tercer objetivo de nuestra investigación, se encontró como principal hallazgo que la asistencia de parte del Estado hacia los informales fue insuficiente y nula. Dadas las profundas necesidades y el tamaño de la problemática de la informalidad en el municipio del Espinal, Tolima, Colombia, asimismo se logró determinar que el fenómeno del trabajo informal crece cada día con menos control, en especial en zonas donde se carecen de una industria sólida y de una adecuada preparación académica o técnica de los ciudadanos. Y por último, para ya concluir, los hallazgos descritos permitieron indicar que la falta mayor interés por parte de los entes estatales para conocer la realidad de la informalidad y lo que indica consolidación de cifras acertadas y establecimiento de programas que mitiguen los efectos de las situaciones críticas como lo que derivada la pandemia. La recomendación que surge de lo señalado es que debe hacer un esfuerzo jurídico para establecer una legislación que busque regular la economía laboral en aras de favorecer las condiciones de vida de las personas que participen de estas actividades, asimismo para poder enfrentar otros fenómenos colaterales como es el contrabando, la producción irregular de bienes, la protección de espacios públicos y la defensa de los derechos de autor, entre otros. Muchísimas gracias. Y perdónenme haberme pasado. Al contrario, maestra Vivian, muy amable por su ponencia, por el tema, además que tan vigente con todo lo que acabamos de vivir, pues el mundo entero. Le agradecemos mucho, maestra Vivian, por su participación en esta mesa. Muy bien. Continuamos entonces con el siguiente tema. Nuestro siguiente ponente es el maestro Wilber Orozco González. Él nos compartirá sus reflexiones sobre el tema percepción social sobre la cultura de la legalidad. Hay que señalar el maestro Wilber Orozco González por parte del Centro Universitario de la Costa Sur en la Universidad de Guadalajara. Maestro Wilber, cuando usted esté listo, nos indica para que inicie el tiempo. Correcto. Inicia su tiempo de exposición, 10 minutos, maestro. Gracias. Muchas gracias, doctor César Augusto, moderador de esta mesa. Quiero aprovechar mi tiempo brevemente para saludar y agradecer a la Universidad del Valle de México por este tipo de eventos académicos que nos da la oportunidad de participar como docentes y que nuestros estudiantes vean que también de alguna manera nosotros estamos enseñando y estamos poniendo en práctica lo que vemos en las aulas, ¿no? Además, quiero agradecer al doctor Eduardo Calderón Marenco, quien es presidente de la Red Internacional Iberoamericana de Investigadoras e Investigadores Nodo Sociojurídico,
y a la doctora Yasmín Benítez Sánchez, quien es la coordinadora de la red en la UVM. A todos ellos, muchas gracias por generar este tipo de espacios. Bien, en esta ocasión voy a participar con un tema que se denomina percepciones sobre cultura de la legalidad. Una pregunta técnica, nada más si yo debo continuar con la investigación, con la presentación. Bien, para el desarrollo de esta presentación me voy a limitar a hablar algunos aspectos como el tiempo de ejecución del proyecto, objetivos, tipología de la investigación, su justificación y algunos resultados que hemos encontrado preliminares porque tenemos el trabajo en proceso. Este trabajo de investigación que se presenta, pues realmente tiene entre 6 y 7 meses de ejecución. Es derivado de un proyecto de investigación más amplio, sin embargo, aquí estamos presentando objetivos y vamos a presentar resultados de uno de los objetivos del proyecto macro, por decirlo así, ¿no? Y esperemos tener un poquito conclusiones más sólidas ahora en junio de 2022 y voy a compartirles algunos de los hallazgos significativos, pero para ello les quiero dar a conocer los objetivos que se plantearon de este objetivo particular y que a la vez dentro del proyecto generamos un objetivo general y particular, ¿no? El objetivo general de este trabajo de investigación fue describir la percepción social sobre cómo el ciudadano en diferentes roles define y reconoce los actos o acciones que están dentro y fuera de la cultura de legalidad, para con ello identificar las características de la legalidad desde el punto de vista de la sociedad. Bien, este objetivo deriva de un fenómeno de estudio que nosotros vamos a comentar en la parte de la justificación y que va a derivar la problemática que le da origen a este objetivo, ¿no? Queremos, como objetivo particular, aportar elementos que definan la cultura de la legalidad desde el punto de vista de los ciudadanos. ¿Por qué de los ciudadanos? Bueno, creemos y consideramos que cuando todo el mundo habla de la legalidad, inmediatamente nos remitimos a la ley, nos remitimos al cumplimiento de la autoridad, al cumplimiento de los abogados, ¿no? Pero vamos viendo qué piensa, estamos analizando qué piensa la sociedad de la cultura de la legalidad, cómo lo perciben ellos, para ver si podemos ir planteando una nueva definición de cultura de legalidad que nos ayude a ser como un instrumento que garantice la sana convivencia, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, vamos a fundamentar teórica y empíricamente la propuesta de modificación en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ver si podemos lograr que sea la cultura de la legalidad como un método que garantice esa sana convivencia, ¿no? Y el trabajo de investigación junto con otras actividades que vamos a realizar, vamos a soportar un estudio teórico y empírico que nos ayude a definir y entender un poquito más la cultura de la legalidad. Dentro de la tipología de la investigación, pues tiene este trabajo una dimensión sociojurídica. Pretendemos describir y sobre todo definir la realidad, cómo la sociedad comprende y también cómo aplica la cultura de la legalidad. ¿Por qué? Porque una cosa es cómo la entiendo y a partir de mi entendimiento es lo que yo considero legal o no legal, ¿no? Y es lo que va de alguna manera a determinar mi conducta dentro de la sociedad y en todo mi entorno, ¿no? Entonces, dentro de esta investigación, pues a través de la técnica de revisión documental teórica sobre las diversas concepciones del tema para ir adentrándonos a lo que tiene que ver con la definición de cultura de legalidad y algunas otras percepciones que se han tenido teóricamente, ¿no? Vamos a contrastar esta revisión teórica documental con la opinión de la sociedad para con ello poder contrastar esta percepción social, ¿no? Para ello se aplicó hasta este momento un instrumento que se formuló con una batería de 8 preguntas estructuradas y abiertas, las cuales nos permitieron identificar parcialmente actos y acciones que los ciudadanos consideran dentro o fuera de la cultura de legalidad, ¿no?
bueno, estamos hablando de que nos hemos planteado algunos objetivos, pero ¿de dónde deviene esto? Todos o todos percibimos cómo las personas con cierta facilidad se pasan un semáforo con luz roja, como alguien que le cuenta un secreto a otra persona y este no lo guarda, se viola inmediatamente esa confidencialidad o esa información que se comparte con cierta característica para que sea secreto. Cómo conducimos muchas veces sin cinturones de seguridad, sin las medidas suficientes, ya sea en vehículo o en motocicleta. Las reglas que se imponen dentro de un grupo social, como normalmente nos da lo mismo atenderlas que no atenderlas, acatarlas o no. Y sobre todo también hemos notado cómo en la fila, por ejemplo, para ir a comprar tortillas, para hacer el mandado, cómo hay gente que de pronto pues se salta la fila, es muy común, es normal decirle, ah, mira, ahí está mi primo, ahí está mi amigo, ahí está mi compadre, ahí está mi conocido, y ¿sabes qué? Está la fila muy larga, hazme un favor, tú cómprame o haz la actividad a la que yo debo hacer fila, ¿no? Entonces, este tipo de conductas hacen pertinente investigar sobre cómo la sociedad entiende esa parte de la cultura de la legalidad y si lo percibe, si lo considera positivo, negativo, y de alguna manera si sienten que actúan contrario a la cultura de la legalidad este tipo de personas o es algo normal, ¿no? Por ello, el desarrollo de esta investigación pretende, desde el ámbito de la ciencia sociojurídica, aportar esos elementos, esas características que definan la cultura de la legalidad, pero desde la percepción del ciudadano, porque eso va a ser muy importante si podemos lograr una cultura de la legalidad o no, y si podemos, a través de esta cultura de la legalidad, llegar a una sana convivencia, porque todo esto lo que estamos viendo, pues vamos a identificar esos valores que tienen, esos puntos de coincidencia que tienen estas acciones para poder definirlas como parte de la cultura de la legalidad. Y no desde una óptica meramente jurídica, porque ahí nos encontramos con que se tiene la creencia de que la legalidad es única y exclusivamente para la autoridad y no tanto para el ciudadano, ¿no? Y que es el principal obligado, la autoridad, de cumplir con estas leyes o normas. Pero cuando hablamos de leyes o normas o hacemos un análisis de las mismas, pues podemos encontrarnos con diferentes tipos de normas, ¿no? Entre ellas las normas religiosas, las normas sociales o las normas jurídicas, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, es lo que estamos tratando de identificar cuáles son los elementos de coincidencia que hay en este tipo de conductas. Por ejemplo, en el ámbito formal, cuando tenemos una norma jurídica que lo regula, pero en el ámbito informal que también hay normas que regulan esa conducta. ¿Y qué sucede? ¿Eso se considera legal? ¿No se considera legal ese tipo de acciones o conductas? Y es lo que nos tiene en este tipo de investigación, ¿no? Consideramos que el impacto de esta investigación va a recaer, sin duda, principalmente en la ciencia jurídica, al tratar de comprender e identificar el respeto a la norma por parte de los ciudadanos, ¿no? Pero también reconocer la forma en que la sociedad percibe y distingue los actos contrarios a la legalidad permitirá generar un debate sobre el principio de legalidad y replantear los alcances de este para propiciar una sociedad que viva y que garantice que viva la cultura de legalidad y garantice esa sana convivencia, ¿no? Entonces, si aquellos que me están escuchando ya empiezan a generar ciertas dudas sobre el tema de cultura de la legalidad, bueno, pues ya es un buen inicio porque se trata de debatir hasta dónde va a tener alcance el tema de la cultura de la legalidad, ¿no? Asimismo, se prevé que al finalizar el estudio vamos a generar fundamentos teóricos e empíricos para proponer la modificación a ese artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
donde se incluya la cultura de la legalidad como un método que garantice, en este caso, la sana convivencia. Entonces, el impacto de la investigación, si logramos identificar estos elementos, valores, características que según la sociedad tiene la parte de la cultura de la legalidad, pues va a ser importante elevarlo a rango constitucional para que sea una obligación del Estado fomentar en la sociedad lo que es la cultura de legalidad y no quedarnos nada más como un tema un tema que es obligación del Estado. Bueno, la gente en sí, para concluir, identificó muy bien conductas que son contrarias a la legalidad. En estas imágenes ustedes ven las palabras que más identificaron la sociedad en el tema de actos contrarios a la legalidad, delito, corrupción, robo, mentir. Y en el caso de cómo perciben ellos la cultura de legalidad, encontramos que es ley, normas, reglas, respeto, entre otros valores. Bueno, en atención al tiempo y no invadir el espacio de otro compañero, pues hasta aquí doy por concluido mi intervención. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, doctor Wilber, muy amable. El tema, además, sí, efectivamente lo vinculamos siempre con la práctica jurídica, cuando es un tema de formación de ciudadanía, y más la ciudadanía del siglo XXI, y en este caso para nuestras sociedades, hablo en general, la sociedad latinoamericana, que tenemos una tan precaria cultura de la legalidad, pues debe de iniciar no solo, saben muy bien que no contamos con los gobiernos de nuestras naciones, que se caracterizan por ser particularmente corruptos, los gobiernos latinoamericanos, pero sí, debe de empezar por la propia sociedad. Muy amable, doctor Wilber, muchas gracias por su participación. Al contrario, muchas gracias. Continuamos con la siguiente ponencia a cargo del maestro Andrés Hernández Morales, por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia, quien nos compartirá su tema de investigación, que es Democracia, Constitución y Reforma Constitucional de la Constitución de 1991, elementos para una evaluación democrática. Maestro Andrés, muchísimas gracias. Cuando usted nos indique, inicia el tiempo. Listo, muchísimas gracias nuevamente a quienes hicieron posible este escenario. Un saludo a los presentes y a mis compañeros y compañeras investigadores en la mesa. Pues bien, esta ponencia se realiza en el marco del proyecto de investigación titulado Mecanismos de Reforma Constitucional de la Constitución del 91 y Democracia en el Postconflicto, que está financiada por la Universidad Cooperativa de Colombia bajo la identificación 3085. Es un proyecto que se encuentra en ejecución y que tiene una duración de 12 meses. Siguiente, por favor. El proyecto de investigación tiene como objetivo general explicar los mecanismos jurídicos de reforma constitucional establecidos en la Constitución de 1991, instrumentalizados para ampliar o para restringir la democracia en el entorno de las demandas sociales surgidas durante el posconflicto. Siguiente, por favor. La investigación es interdisciplinar, pues indaga en la relación entre derecho y ciencia política y tiene un enfoque cualitativo. De manera general, la investigación se trata de la definición de criterios de evaluación democrática de instrumentos jurídicos constitucionales y posteriormente de la aplicación de esos criterios a las reformas constitucionales realizadas hasta ahora a la Constitución de 1991 en Colombia en medio de las actuales demandas democráticas. En esta ponencia se presentan entonces resultados preliminares en relación con la definición de esos criterios de evaluación a la luz de tres elementos. Primero, la difícil definición de democracia. Segundo, la relación especial entre constitucionalismo y democracia. Y tercero, la definición de democracia que trae la Constitución colombiana del 91. Siguiente, por favor. Pues bien, sobre el primer punto, sobre la dificultad para fijar el concepto de democracia, pues la definición de democracia es difícil, pese a que ha sido objeto principal de la ciencia política y tema recurrente de la historia de la filosofía política. La democracia es un concepto antiguo, pero de reciente consolidación práctica, apenas en los últimos 2 siglos, principalmente en el siglo XX, e incluso actualmente podría decirse que está en crisis. El concepto de democracia ha cambiado a lo largo de la historia.
de tal forma que la democracia de los antiguos, mayormente directa, comunal, elitista, es completamente diferente a nuestra democracia contemporánea, principalmente representativa y basada en libertades individuales. De hecho, durante la mayor parte de la historia, gracias a Aristóteles, la democracia tuvo una connotación negativa, entendida como desviación del poder hacia los intereses exclusivos de los pobres. La democracia contemporánea entonces es un producto histórico, político, occidental, desarrollado durante la Ilustración para limitar el poder absoluto mediante el uso de la razón o la ley y basada en la vigencia de las libertades inherentes del individuo. En lo social, la democracia implica igualdad en las relaciones sociales, es decir, ausencia de privilegios, y en las relaciones económicas a partir de la redistribución. Ahora bien, la definición de democracia tiene dos enfoques que no son excluyentes, sino que se complementan. Siguiente, por favor. Primero, un enfoque procedimental que la concibe como instrumento de toma de decisiones colectivas mediante la regla de la mayoría. Al respecto se hacen las siguientes consideraciones. Primero, la democracia no es avasallamiento de mayorías contra minorías o desconocimiento de libertades del individuo. En democracia no puede haber poder ilimitado, ni siquiera del pueblo. En ese sentido, desde el punto de vista democrático, el concepto de pueblo como legitimado para la toma de decisiones no puede invisibilizar las libertades individuales. La democracia actual se desarrolla en la sociedad de masas, por lo que solamente puede realizarse mediante el concepto de representación. Pero a su vez, la representación tiene problemas democráticos relacionados con, entre otros, la defraudación del mandato por parte del elegido, la poca o nula representación de algunas capas sociales, la cooptación de los representantes por intereses diferentes al interés común, o la creación de élites de representantes que pueden actuar de manera arbitraria. La representación se mejora con mayor participación tendiente a mecanismos de democracia directa, pero la participación requiere una opinión pública informada, así como libertad de expresión, de pensamiento y pluralismo informativo. Y en sociedades de masas la participación tiene el riesgo de convertirse en refrendataria, circunstancia que puede atentar contra minorías o libertades individuales. El segundo enfoque de la democracia es el dogmático, que la entiende como un instrumento dirigido a la consecución de valores como la libertad, la igualdad o el bienestar. Durante el siglo XX, la discusión sobre el concepto de democracia fue dominada por el clásico conflicto entre igualdad y libertad. En ese sentido, se señala que la democracia contemporánea es producto del liberalismo, la ideología basada en las libertades individuales. Sin embargo, también es producto de la fórmula que dice: los seres humanos nacen iguales ante la ley, es decir, sin privilegios. La democracia entonces debe tanto garantizar las libertades como propender por la igualdad social y económica. Y un último punto es que la democracia es un concepto situado en el espacio y en el tiempo. En Latinoamérica, los países adoptaron modelos republicanos, pero arrastran estructuras coloniales que normalizan profundas desigualdades políticas, económicas y sociales. Existen numerosos casos de democracias latinoamericanas con dificultades para garantizar libertades individuales y condiciones de igualdad. En Colombia, a esta situación se añade el uso de la violencia como estrategia política. El segundo punto, sobre la relación especial entre constitucionalismo y democracia. En primer lugar, la regla del derecho propia del constitucionalismo garantiza la democracia, pues implica un límite al ejercicio arbitrario del poder y la garantía de libertades individuales. Desde este punto de vista no pareciera haber conflicto alguno. Sin embargo, desde la teoría constitucional se estudia el conflicto entre el autogobierno democrático y los límites constitucionales. Las constituciones vuelven estáticas las reglas de juego del poder, mientras que el autogobierno mantiene vigentes las discusiones o renueva las soluciones. ¿Qué ocurre cuando el autogobierno democrático ejercido por el Congreso o el pueblo se encuentra con el dique de las reglas constitucionales o va en contra de los principios que la misma democracia dice defender? Sartori nos recuerda que la invocación a la democracia sirve efectivamente para acabar gobiernos autocráticos, pero instaurada la democracia, la apelación a las mayorías puede suponer menoscabar la democracia o legitimar la arbitrariedad. En el entorno constitucional, este debate se manifiesta en la discusión sobre el carácter democrático de los tribunales constitucionales, cuando, para garantizar derechos, toman decisiones contramayoritarias u ocupan temporalmente las competencias parlamentarias. Siguiente, por favor. Actualmente en Colombia
Está en auge la discusión sobre la representatividad de su Corte Constitucional para definir la despenalización del aborto hasta las 24 semanas de gestación en ausencia de una decisión legislativa, por ejemplo. Por último, el último punto sobre la democracia en la Constitución Política Colombiana del 91, pues basta mencionar que en Colombia la Constitución Política del 91 entiende la democracia como forma de gobierno y se inscribe en la democracia liberal constitucional. La Constitución también adopta la democracia como principio y valor del ordenamiento jurídico político, que a su vez debe expresarse en las relaciones sociales y económicas. De acuerdo con lo anterior, entonces, a partir de los anteriores 3 elementos mencionados, se identificaron los siguientes criterios para evaluar las reformas constitucionales en la Constitución colombiana, haciendo las siguientes advertencias. Siguiente diapositiva, por favor. Primero, los criterios encontrados no son un modelo ideal de democracia, pues todos los regímenes políticos democráticos son complejos y diferentes entre sí, de modo que si se aplica un modelo ideal nunca encontraríamos una democracia, digamos, completa. Segundo, pese a su posible universalidad, estos criterios están hechos para el contexto jurídico político colombiano, por lo que para aplicarlos en otros regímenes políticos deberían hacerse los ajustes que corresponden. Tercero, se identifican entonces criterios para determinar el mayor o menor grado democrático de una decisión político-jurídica. De esta forma, el carácter democrático del régimen político-jurídico colombiano será la ponderación de varios criterios evaluados en su conjunto. Y por último, en todo caso, a pesar de ello, se reconoce la posibilidad de decisiones jurídico-políticas que, por su alcance, signifiquen la anulación de la democracia, como las que eliminasen las elecciones, el órgano parlamentario o representativo, por ejemplo. Así las cosas, los elementos serían los siguientes. Primero, el elemento de la dimensión procedimental de la democracia incluiría las elecciones, el derecho a ser elegido, la competencia por el poder, la alternación del poder, un régimen de partidos, mecanismos adecuados de representación. Segundo criterio, el control del poder político para evitar la arbitrariedad. Incluiría un sistema político adecuado de frenos y contrapesos, mecanismos institucionales de control de las decisiones públicas, un control judicial independiente y efectivo, un sistema adecuado de transparencia y publicidad de la administración, mecanismos de control ciudadano de las decisiones. Tercer elemento, participación y pluralismo. Incluiría la participación y deliberación ciudadana en las decisiones políticas y administrativas, la coexistencia de diferentes visiones desde el punto de vista cultural, religioso o ideológico, una opinión pública libre y autónoma que permita tomar decisiones informadas, la pluralidad de la información, la libertad de prensa, la garantía de la movilización social como forma de participación en lo público. Cuarto, la garantía efectiva de las libertades, que incluiría un catálogo adecuado de derechos y libertades para materializar la dignidad humana, políticas públicas para la satisfacción efectiva de derechos y libertades, mecanismos judiciales efectivos de protección de esos derechos y libertades y la limitación de las reglas de la mayoría. Y para terminar, como último criterio democrático sería la garantía del principio de igualdad, la no discriminación, la eliminación de privilegios, políticas basadas en el mérito, políticas para reivindicar grupos poblacionales históricamente discriminados y políticas para garantizar un orden económico social justo relacionados con la disminución de la desigualdad, la eliminación de la pobreza o la redistribución de los recursos. Muchísimas gracias y dejamos hasta ahí entonces la ponencia. Estimado maestro Andrés, muy amable, muchas gracias. Hablar de cultura de la legalidad, o hablar más bien, al contrario, hablar de democracia implica necesariamente hablar de cultura de la legalidad, es una condición, no puede haber una verdadera democracia, o como la entendemos, la democracia liberal, no puede existir sin una cultura de la legalidad, y para que se den todos los elementos que usted nos acaba de describir. Le agradecemos mucho, maestro, muy amable. A continuación, nuestra siguiente ponente es la maestra Mónica Yesenia Amado Cortés, del Centro Universitario de la Costa Sur, la Universidad de Guadalajara, con el tema el impacto de la ética profesional en la cultura de la legalidad.
Maestra Mónica, cuando usted esté lista, nos indica para que inicie el tiempo. Gracias, buenos días. Reitero de nuevo pues mi agradecimiento por el espacio que nos permiten para proyectar estas investigaciones que hemos desarrollado durante un tiempo. ¿Se está visualizando el pantalla? Okay, gracias. Bueno, mi investigación se trata sobre el impacto de la ética profesional en la cultura de la legalidad. Esta tiene una parte, bueno, en la presentación la voy a dividir de la siguiente manera. Voy a explicar el tiempo de ejecución que se tomó, los objetivos, justificación, metodología y las divisiones de los temas que tocamos dentro del artículo enviado. Dentro de estos es la cultura de legalidad en la sociedad, la ética profesional, la relación entre la ética profesional y la construcción de la cultura de la legalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como les decía, el primer tema a tocar es el tiempo de ejecución. Esta investigación hace parte de otra, es un resumen de la parte de investigación que se ha desarrollado de manera previa. Este fue un estudio desde el 2019, evaluando las condiciones que se tienen sobre cultura de legalidad dentro del panorama de construcción y formación de profesionales. Entonces, los objetivos establecidos en esta investigación fueron identificar el impacto que tiene la ética profesional en la construcción de legalidad, los específicos, contextualizar la cultura de legalidad en la sociedad, y segundo objetivo específico de esta investigación fue identificar la relación que existe entre la ética profesional y la construcción de la cultura de legalidad. Siguiente, por favor. En el entendido de que para nosotros hablar de cultura de legalidad emana, como lo dijo uno de los ponentes anteriores, se refleja a los abogados, al conocimiento de normas. Sin embargo, ¿cómo se están construyendo esos profesionales? Es el interrogante de esta investigación. ¿Cómo llega a notarse esa importancia de la construcción de la ética profesional al aporte de la cultura de la legalidad? Siguiente, por favor. Dentro de esa investigación, disculpo la letra, está algo pequeña para visualizarla. Esa investigación hace parte pues, de un estudio, como les decía, previo a una investigación que se realizó dentro del Centro Universitario Costa Sur hacia los alumnos del Departamento de Estudios Jurídicos. En esta se realizaron pues se utilizaron diferentes métodos, tanto fue como el método deductivo, y demás temas de eso. Bueno, se realizaron unas encuestas tanto para alumnos de diferentes semestres como también a maestros, relacionando esto como la parte que construye los profesionales, ¿no? Los que se ven involucrados, sin dejar aparte la parte administrativa, que hace parte de lo que se le da a continuación a esta investigación. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de cultura de legalidad en la sociedad, es importante entender qué es cultura de legalidad, y es establecer esa armonía que tiene la sociedad, ¿no? Sobre la convivencia, sobre la paz que se debe establecer, y es algo de que queda a veces de manera cuestionada, ¿no? Para nosotros, porque vemos a diario las noticias de que corrupción, de que pues diferentes crímenes se generan y que se ven involucrados profesionales en medio de esos escándalos relacionados a nivel mundial, en las que se ven abogados, ingenieros, diferentes áreas de profesionales. Entonces aquí es el enfoque que remite a esta investigación, la necesidad de esta. Cuando hablamos de cultura de legalidad, y según Diego López, nos dice que es identificar la dimensión fundamental de la vida social que hay que reforzar a nivel de cumplimiento voluntario por parte de los ciudadanos de las reglas institucionales y compartidas de convivencia. Esa se establece desde el mismo núcleo de la comunidad, ¿no? En el que nosotros nos hemos comprometido de manera voluntaria a seguir, pero cuando se trasciende, se transgreden estas, comienzan los conflictos.
¿Y qué sucede? ¿Cómo establecemos nosotros como profesionales esas reglas? Entonces, es necesario saber cuáles son. Y en esas implica mucho la ética, la parte en la que nos estamos regulando para poder implementar o poder garantizarle a la sociedad un mejor equilibrio, ya que la sociedad espera lo mejor de los profesionales. Siempre cuando nos vamos a dirigir a un profesional es por su conocimiento, pero también por esa esencia de entender al otro, esa empatía, esa manera de relacionar tanto su conocimiento como una efectiva asesoría en el caso de nosotros, una adecuada realización de algún trámite relacionado, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí entra la otra parte, la ética profesional. ¿Qué entendemos por ética profesional? Pues esa parte de la formación de los profesionales. Vale su redundancia, la aportación de valores que tienen su esencia dentro de la sociedad. Aquí cabe resaltar que por eso se toma de eje de estudio en la investigación inicial al centro universitario, porque parte también de la cultura, de los enfoques institucionales, de sus reglamentos, de su práctica cotidiana, pero que también tiene un efecto en diferentes centros educativos, que pueden ser conductas, y aquí se abre la invitación para analizarlo con otros centros de investigación, con otras instituciones educativas, para evaluar si se repiten estas conductas que se visualizan. Si realmente si se están cumpliendo o se habla de ética profesional solamente cuando el profesional sale o cuando los alumnos están en su formación. Si realmente se está dando. Siguiente, por favor. En el tema de la relación entre la ética profesional y la construcción de cultura de legalidad, normalmente es relacionada al conocimiento que se tiene el ciudadano frente al derecho a instituciones legales nombrados como conciencia jurídica. Sin embargo, no basta de que uno sea abogado para conocer estas, sino en general, todo lo que se ve tanto para las ingenierías, para las ciencias financieras, económicas, tienen su parte esencial de cómo debe proceder, no bastando solo de trampas o artimañas para evadir lo que es legal, sino toda esta parte de que es el compromiso con la sociedad para relacionarlos, para que sea una armonía completa y poder contribuirle a la sociedad a mejorar y no quedarnos simplemente en la crítica de señalar al otro de que hubo corrupción o porque el licenciado lo realiza, yo como ciudadano cotidiano puedo realizarlo, puedo seguir su ejemplo. Y aquí es la importancia, ¿no? Reitero, de que nosotros como profesionales somos el ojo o el modelo a seguir de la ciudadanía, de las personas del común que no han tenido la opción o la oportunidad de educarse a nivel profesional y que siguen nuestro ejemplo, que consideran que las conductas que nosotros realizamos están bien y deben de ser generadas de manera constante, que es aceptada. Siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a partir de una de las definiciones que encontramos a nivel doctrinal, reconociendo que la sociedad se quebranta por los hechos de corrupción relacionados a la conducta que vulnera la regla y valores en una sociedad, no solo desde el margen legal, sino también desde la afectación ética. No solo basta de que está bien a nivel legal podemos hacer tal artimaña, sino que también tengamos el compromiso de que si esa situación no es justa o va en contra de los principios y puede afectar a los demás, debe de generarse, no, sino que siempre debe haber una concordancia tanto con lo moral, ético y lo profesional, que debe ser de las instituciones, principalmente, ¿no? Que son las que generan no solamente esos títulos que se imprimen, sino que también la calidad y compromiso que se tengan con los alumnos y con los profesionales ya egresados. Siguiente, por favor. Bueno, esta era la conclusión. Invito pues a que se suman a esta investigación de diferentes centros e instituciones educativas para ampliar este rango y poder seguir aportando, porque es importante retribuirle a la sociedad. Gracias.
Maestra Mónica, muy amable, muchas gracias también por lo que nos comparte. Y bueno, lo estamos viendo en tiempo real, ese ejercicio poco ético o nulo ético de profesionales que además están en el servicio público y utilizando las instituciones de poder y las instituciones públicas para fines particulares. Entonces, ahí tenemos mucho que hacer las universidades, precisamente en esa formación integral con nuestros estudiantes, no solo es transmisión de conocimiento, también seguimos formando ciudadanos y, insisto, lo estamos viendo en tiempo real en este momento que las instituciones están al servicio de intereses particulares. Maestra, nuevamente muy amable y muchas gracias por su participación. A ustedes, gracias. Y nuestra última participación, desde luego no por ello importante, igual de importante que todas las anteriores, tenemos el gusto de escuchar al doctor Juan Manuel Gómez Rodríguez de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con el tema la contribución de los órganos constitucionales autónomos al Estado de Derecho. Doctor Juan Manuel, cuando usted nos indique, inicia el tiempo de su participación. Muchas gracias, buenas tardes. Quiero agradecer primero, antes que nada, al coordinador de la mesa, al maestro César Augusto Castro Pérez, su amable presentación. También quiero agradecer a los organizadores del Simposio Internacional de Investigación, particularmente a la maestra Yasmín Fabiola Benítez Sánchez, coordinadora de la Red Iberoamericana, y también a la doctora Elvira Luna Hidalgo, directora nacional de Derecho y Relaciones Internacionales de la UVM, por lograr tan distinguida presencia en esta mesa y en la otra. Bien, yo traigo un tema que es la contribución de los órganos constitucionales autónomos al tema del Estado de Derecho y por obvias razones al tema de la cultura de la legalidad. Lo primero que tendríamos que señalar es que los órganos constitucionales autónomos en México en la actualidad están siendo sistemáticamente sometidos a presiones de control político por parte del gobierno federal. Parte de la narrativa utilizada por el gobierno relativa al ejercicio de sus funciones está centrada en la idea de que desde su creación, en lugar de servir a los intereses del pueblo, han servido a los intereses particulares de grupos de interés y que su autonomía ha impedido su control público por parte de la misma administración. Sin negar las posibilidades de estos cuestionamientos, el trabajo de investigación que se propone busca sostener como premisa principal que la autonomía de estos órganos es consustancial al ejercicio de sus atribuciones y que las múltiples funciones constitucionales que les están encomendadas tienen por objeto atender necesidades sociales que requieren una especialidad técnica que, por otra parte, los poderes tradicionales, por sus características, no pueden realizar. Para ello se busca examinar, mediante el uso de una metodología sistemática y analítica, elementos teóricos que conforman las razones para dotarlos de autonomía respecto a los poderes tradicionales. De esta forma se tienen como objetivos, entre otros, examinar el principio de división de poderes, el tema del federalismo, el tema del modelo de Estado regulador que fue implementado en nuestro país hace algunas décadas, y que se ha ido configurando propiamente de la mano de la apertura económica iniciada a mediados de los años 90 del siglo pasado. La finalidad del proyecto de investigación no es otra sino proporcionar elementos de comprensión de las múltiples tareas que los órganos constitucionales autónomos están llamados a realizar, por una parte en contribución a la garantía de legalidad y por la otra en contribución al Estado de Derecho. Valdría la pena, pues, entonces, entrar en materia. La siguiente, por favor. Bien, cuando se habla del tema de la contribución de los órganos constitucionales autónomos, tenemos que hablar de varios aspectos. La división de poderes, prevista en el artículo 49 constitucional, solamente contempla los poderes tradicionales que podemos ver ahí en la diapositiva: legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Cuáles serían las razones para la autonomía de los órganos constitucionales autónomos? Ese es parte del proyecto de investigación. ¿Qué criterios ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con los mismos? Y algunas conclusiones que podemos extraer de todo este trabajo de investigación. La siguiente, por favor. Bien,
Por principio de cuentas, el artículo 49 constitucional nos hace referencia que el Poder Ejecutivo tiene un carácter unitario y esto en contrapartida a las características que tienen los otros dos poderes, que en su caso sería el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que comúnmente tienen un carácter colegiado para tomar decisiones. Esto ha llevado a debatir y a discutir en el ámbito doctrinal y en el ámbito académico acerca de si los órganos constitucionales autónomos son parte de un poder ejecutivo compuesto. Esta narrativa es parte de lo que la actual administración gubernamental federal pretende implementar a manera de legitimar su actuación y las reformas que quiere echar a andar. La siguiente, por favor. Bien, ¿por qué hablamos de una autonomía constitucional? Lo primero que debemos de señalar es que hay un reconocimiento constitucional a estos órganos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También tendríamos que hablar que tienen una independencia no solo financiera, sino también funcional. Y lo más importante, realizan funciones reguladoras como son emitir normas administrativas, ejecutar leyes, conducir procedimientos sancionatorios y quizás una de las atribuciones que podemos llamar polémicas, la relación de coordinación con otros órganos del Estado. Ahí es donde quizás se puede plantear que los órganos constitucionales autónomos no han funcionado como nosotros quisiéramos, como que no terminan de considerarse realmente autónomos respecto a los poderes tradicionales, y ese ha sido un problema. La siguiente, por favor. La siguiente. Sí. Bien, la Suprema Corte de Justicia ha llevado a cabo una interpretación sistemática de la naturaleza y funciones y las características de estos órganos. Las notas distintivas son la idea de un equilibrio constitucional. Esta idea de equilibrio constitucional pues parte del supuesto de que son totalmente independientes y separados de los poderes tradicionales y constituyen el ejercicio de un contrapeso. La otra idea es que ejercen una función del Estado que por su especialización requiere autonomía. Por otra parte, atienden necesidades torales de la sociedad. Por ejemplo, ahora que está la polémica sobre el registro sobre datos biométricos, el INAI interpuso una serie de recursos precisamente para detener ese tipo de ejercicio que pudiera ser abusivo en contra de los derechos de los ciudadanos. Habría que decir también que la Constitución les reconoce estar a la par de los poderes tradicionales. La siguiente, por favor. Bien, en la tesis más reciente, que deriva de una controversia constitucional, ya se habla de este modelo de Estado regulador que yo diría se ha consolidado en el día a día de la administración y del ejercicio del quehacer público del Estado a raíz de las reformas estructurales del año 2013. Lo que se busca o lo que se buscó en su momento con la implementación de este modelo de Estado regulador en la Constitución es la existencia eficiente de mercados, la garantía de condiciones equitativas para el disfrute más amplio de los derechos, y lo podemos observar, si ustedes ven, cada una de las funciones que realizan los distintos órganos constitucionales, desde el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia, el INAI, el INE, solamente por señalar los más destacados junto con el INEGI. También tienen por objeto regular sectores especializados de interés nacional. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles podrían ser las contribuciones de estos órganos constitucionales autónomos a la cultura de la legalidad y a la preservación del Estado de Derecho? Por una parte, por ejemplo, preservar la capacidad adquisitiva, esta es del Banco de México, cuando establece la política monetaria para el control de la inflación, algo que estamos padeciendo hoy, prácticamente no solamente en México, sino a nivel global. La protección de los derechos político-electorales, que es la que realiza el INE, la protección de los derechos de la persona, que es la que realizan, entre otras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia y en menor medida, a lo mejor, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la protección de las libertades económicas, que ya decía yo, la Comisión Federal de Competencia y el Instituto, y por otro lado, el tema de evaluar la eficacia de las políticas públicas gubernamentales. La siguiente, por favor. Bien, ¿y cuáles podrían ser las contribuciones al Estado de Derecho? Por una parte, la estabilidad del poder público, inhibir o en su caso restringir las influencias políticas en la regulación de necesidades primarias.
constituirse como poderes contramayoritarios, algo que ya ha referido, entre otros, el profesor argentino Roberto Gargarella, cuando habla de la construcción de un diálogo equitativo y plural entre las distintas instancias del poder, la preservación de la división de poderes y de la democracia, y una muy importante, que es la regulación como instrumento de racionalidad pública. Bien, entonces concluiríamos. La siguiente, por favor. En algo que ya algunos administrativistas y especialistas en el ámbito del derecho público han referido, entre ellos el muy destacado profesor Gian Domenico Maglione, el profesor italiano de la Universidad de Cagliari, que dice que la delegación de poderes regulatorios a instancias independientes solo se justifica en la esfera de la eficiencia. En ese sentido, lo que también queremos establecer es que los órganos constitucionales autónomos hacen una argumentación que permite, por un lado, el respeto de la cultura de la legalidad y, por el otro, contribuyen a fortalecer ese Estado de Derecho que todos necesitamos y que todos queremos hacer valer. Muchas gracias a la Universidad del Valle de México y a todos y cada uno de los organizadores del evento. Es cuanto. Doctor Juan Manuel Gómez, muchísimas gracias por su ponencia. Son fundamentales los órganos autónomos, efectivamente, hay mucho, se puede mejorar mucho, pero vaya, no podemos de ninguna manera decir estábamos mejor cuando estábamos peor. Pues usted y yo como mexicanos, y digo, y los que tenemos ya cierta edad, sabemos lo que es haber vivido bajo el régimen de una de las dictaduras más perennes de la humanidad, como fue la dictadura priista del siglo XX, que nos hizo perder prácticamente un siglo, y que cómo se afectó la esfera jurídica de todos nosotros los particulares, cómo esa dictadura saqueó a manos llenas las finanzas públicas, cometió fraudes electorales, y que los órganos autónomos nos costaron a los mexicanos sangre, sudor y lágrimas. Entonces, hay que cuidarlos y hay que perfeccionarlos, desde luego, hay que regularlos y se tienen que mejorar, pero sí son fundamentales para nuestra todavía endeble democracia. Muchas gracias, estimado doctor Juan Manuel. Queremos agradecer a todos nuestros ponentes, la maestra Vivian Marcela Silva Cerrato, el doctor Wilber Orozco González, el maestro Andrés Hernández Morales, la maestra Mónica Yesenia Amado Cortés y el doctor Juan Manuel Gómez Rodríguez, que con todas sus brillantes participaciones pues nos hacen reflexionar y nos mantienen vigente este tema fundamental para el desarrollo de nuestros países, que es la cultura de la legalidad. Y efectivamente, como lo decían de alguna manera todos los ponentes, empieza desde que no quiero usar el cinturón de seguridad. Cinturón de seguridad lo debo usar no por temor a una multa, lo uso porque salva mi vida, pero eso tiene que ver mucho con la transformación de la relación que tenemos todos nosotros como ciudadanos con la ley y con el orden institucional. Les agradecemos mucho a todos sus conocimientos que nos compartieron. Con esto damos por concluida esta segunda mesa sobre la cultura de la legalidad. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Tengan todos ustedes un excelente día. Gracias. Una producción de VM Radio.